Bueno, pues estamos en vamos a tratar hoy la segunda parte del capítulo sobre Rodbertus, en el segundo libro de Teoría sobre la plusvalía de Marx. Voy a tratar aquí los puntos del 6 al 10. Hace 2 semanas, en la sesión anterior, habíamos tratado el 1 al 5. Veremos que hay elementos que se repiten recurrentemente, del 1 al 5 y de 6 al 10. Entonces, en vez de hacer un repaso del 1 al 5, pasamos directamente del 6 al 10 y ya veréis cómo salen elementos muy similares. El punto número 6 es de cómo Rodbertus no comprende la relación entre precio medio y valor en la industria y en la agricultura. Este punto, por ejemplo, salía hace 2 semanas. Ponía este ejemplo más pone este ejemplo con la agricultura y la industria, y vemos que la diferencia entre la agricultura y la industria es que Rodbertus considera que en la industria hay materia prima que entra como coste y en la agricultura no lo hay. No hay, quizás unos residuos y demás, pero no lo computa. Entonces, en la industria, según Rodbertus, entra una parte del capital, la materia prima, que no entra en la agricultura. A igualdad de proporción entre mano de obra y maquinaria, la falta de materia prima en el cálculo del coste de la actividad agrícola conduce a una tasa de ganancia mayor en este sector, dada una tasa de plusvalía igual para los dos sectores. Si vemos que hay el mismo trabajo, misma maquinaria, pero además en la industria metemos materia prima, pues según Rodbertus sale que en la agricultura la tasa de ganancia va a ser mayor, porque en la agricultura vemos en la columna derecha la tasa de ganancia es de 1/4 y en la industria nada que metamos un poco de materia prima, ya tendremos una tasa de ganancia menor que 1/4. Todo eso partiendo del error, dice Marx, de que las mercancías se venden por sus valores. ¿Vale? Marx advierte que esta diferencia es imaginaria, inexistente. Además, la diferencia de proporciones entre capital constante y capital variable se encuentra también entre ramas industriales. El peso de la materia prima en esta proporción no es lo fundamental, sino que veremos más adelante que es la composición orgánica del capital. O sea, la proporción entre capital variable y el resto del capital. Entonces, en relación con esta idea, Marx coge el mismo esquema que veíamos en la diapositiva anterior y dice, bueno, pues con este mismo supuesto y basándome en los precios de producción, que aquí llama precios medios, voy a sacar la ganancia de cada sector, asumiendo que en la industria hay 100 de materia prima que no hay en la agricultura, cosa que Marx dice es incorrecta. Pero incluso haciendo esto, como la competencia nivela las ganancias, reduciendo los valores a precios medios o de producción, pues entonces la plusvalía total se reparte no en la proporción de cada esfera especial, o sea, la plusvalía total no se reparte la plusvalía de la agricultura dentro del sector de la agricultura y así en cada sector, sino entre capitalistas que aspiran cada uno a su porción de beneficios sobre el capital invertido. Entonces, el precio medio o de producción de las dos mercancías se sitúa a un nivel diferente de su valor. Vemos de hecho aquí, os lo voy a enseñar con la manita, el valor es 2,50 para la agricultura, en el caso de la industria es 3,50, pero luego los precios divergen, los precios medios, los precios de producción divergen respecto al valor para permitir justamente que las ganancias sean iguales. ¿Vale? Es decir, bajo la lógica de los precios de producción, ni la falsa suposición de Rodbertus de que no entra la materia prima en el coste agrícola permite explicar la renta. De nuevo, Marx enfatiza la importancia de los precios de producción y coge 5 ejemplos de 5 capitales diferentes, cada uno produciendo una cosa diferente, solo que todos los capitales hacen una inversión inicial en 1.000
y se aplica la misma tasa de plusvalía sobre el trabajo en los diferentes sectores. Pero claro, cada sector, o sea, del 1 al 5, cada uno de los capitales tiene diferente participación del capital variable. Entonces eso hace que uno tenga una plusvalía de 100, otro tenga una plusvalía de 200, otro de 300, otro de 350 y otro de 250. En la medida en que la proporción de capital variable sobre esos 1000 de capital total sea mayor, la plusvalía, la masa de plusvalía será mayor también. Luego entonces tenemos más allá del valor del producto, tenemos que el precio medio que permite igualar las tasas de ganancia entre diferentes capitales es 1.200 libras, ¿vale? Que permite tener una ganancia acumulada de 200 para cada capital invertido en 1.000. Entonces, la competencia iguala la ganancia sobre el capital invertido. Ello implica que las mercancías no se vendan por sus valores, sino por los precios medios o de producción que nivelan la ganancia media. En este ejemplo, valor y precio coinciden no solo en un caso, sino coinciden de casualidad en un caso, que es el caso número 2. Vemos que en el caso número 2 el valor es igual al precio medio, por lo tanto no hay trasvase de la plusvalía ni desde ni hacia este capital desde o hacia otros capitales. Esta apariencia confirma al capitalista en la creencia que el capital es una fuente de ingreso independiente del trabajo. Esa creencia de que, bueno, como yo he invertido, pues el capital es productivo y creador de beneficio. No, sí que en la circulación se igualan las tasas de rentabilidad, pero lo que crea plusvalía sigue siendo el trabajo no pagado. Y Rodbertus hasta aquí no llega. Rodbertus se queda en esta primera columna y suponiendo, como veíamos anteriormente, que no hay materia prima en la agricultura o que hay situación de monopolio que le permite subir el precio por encima del valor, pues ahí tendría Rodbertus su explicación del origen de la renta. De momento, Marx está explicando la tasa de ganancia y a partir de ello ya, la tasa de plusvalía, luego la tasa de ganancia y a partir de ello ya sacará el origen de la renta, pero de forma general. Entonces, en este punto 6 sigue diciendo que a base de los precios medios, a que la competencia tiende constantemente a reducir los valores de las mercancías, hay un recargo de valor en unas ramas de producción, hay una deducción de valor en otras ramas de producción y en las mercancías de aquellas esferas especiales en la que la proporción entre capital variable y la suma total de capital desembolsado corresponde a la proporción media, ahí no hay ni recargo ni deducción, que ahí ya nos da la primera clave que luego va a profundizar en ella sobre qué es lo que hace que el valor se encuentre por encima, por debajo o justo al nivel del precio medio, que es la composición orgánica del capital. Eso es lo que vemos en el párrafo que he puesto abajo. Es la proporción entre capital variable y la suma de capital total desembolsado el que nos indicará si el precio medio será mayor o menor al valor de la mercancía. Es la composición del capital invertido en cada esfera en relación a la media la que lleva a que se aplique un recargo o deducción del valor. Y aquí vemos, por los tres casos posibles. Si el capital variable partido del capital constante más materia prima es mayor que la media de los capitales invertidos, el precio medio será mayor que el valor. El precio medio será, a ver si me he equivocado aquí, va a ser menor, ¿no? Si me corregís. Si el ratio valor entre capital constante es mayor que efectivamente el precio medio será menor que el valor. Los signos están invertidos aquí, ¿vale? Luego más adelante veremos una versión correcta, pero aquí simplemente, para quien lo escuche más adelante, que quede constancia de que estos tres signos, este signo y este signo, el igual queda en su sitio, pero el mayor y el menor están invertidos.
Si estoy errado, que salga alguien a corregirme ahora y si no, pues sí. Vale. Entonces, ¿qué hago? Tras haber hecho la consideración general de que según en qué esferas, según cuál sea la composición del capital, en unas esferas habrá un recargo y en otras esferas habrá una deducción del valor hacia el precio medio, vemos que hay esferas excepcionales en las cuales la mercancía se vende por su valor superior al precio medio. O sea, no se aplica la deducción sobre el valor. Y esto, claro, pues genera una sobreganancia. Es el origen de la renta pura, esta sobreganancia. ¿Vale? Si el precio de producción es el que permite la igualación de tasas de ganancia entre diferentes sectores o entre diferentes ramas, como le llama él, vemos que hay mercancías excepcionales o esferas excepcionales en las cuales el valor no se baja al precio medio, quiere decir que más allá de la tasa de ganancia media hay un extra, una sobreganancia que permite financiar la renta pura. Vale. Recargo ni deducción, pero si por circunstancias especiales no sufre deducción alguna el valor de la mercancía, esta retención de esta retención de la plusvalía total en una esfera especial de producción deberá considerarse como un privilegio de tales esferas de producción. Deberá tratarse entonces como un caso peculiar, como una excepción. Vale, entonces son mercancías que venden, son ramas que venden sus productos por su valor, rebasando el precio medio. En tal caso, la ganancia realizada en esas esferas de producción será superior a la tasa general de ganancia. Y si el capitalista obtiene aquí la tasa general de ganancia, el terrateniente podrá percibir la sobreganancia bajo la forma de renta de la tierra. Entonces nos queda saber más adelante en qué casos se da esa excepción, que vemos que la agricultura es uno, y a qué se debe. Creo que lo veremos en el punto 9 y en el punto 10. De momento, ¿hay alguna duda? Yo estoy pasando un poco rápido porque son cosas que ya hemos ido dando y que ya vimos algunas de ellas directamente hace 2 semanas, pero de todas formas, si queréis que me pare en algún punto, pues me lo hacéis. Un momento. Sí, como os dice en los comentarios, si hace falta alguna aclaración entre plusvalor y ganancia, entre valor y precio de producción, que se me diga, no tendré ningún problema, no tendremos ningún problema en intentar resumirla. Bueno, sí. Antes de pasar al punto 7, yo quiero llamar la atención sobre el párrafo final de la página 60. Sí. Que es muy útil, no para el tema este de la renta de la tierra, sino para toda la teoría de Marx sobre la caída tendencial de la tasa de ganancia. Ahí muestra cómo, en este caso aplicado a la agricultura, el salario puede disminuir, se aumenta la productividad, etcétera. Dice, pero el problema es que esa disminución del salario es menor que el aumento del capital constante que se necesita para lograr ese aumento de productividad que permita abaratar el salario. Claro, perdón, una cosa. Es que yo he considerado, como no indica el punto 7 claramente, he considerado que el punto 7 ya es en la página 58. 58, sí, donde pone errores de Rothbertus en cuanto a los factores que determinan la tasa de ganancia y la tasa de la renta de la tierra. Ahí pasa del 6 al 8, considero que el 7 es ese. Entonces, ese comentario que dices tú, efectivamente lo vamos a ver justo ahora, de hecho. O sea que el 7 no está. No figura, está en el índice, pero no figura sobre el texto, pero es ese punto que dice Juan. Vale. Lo que falta es ponerle el número 7 antes de errores, porque en el índice sí aparece. Vale. Eso me lo había saltado por nada, sigue. Vale.
Bueno, entonces, dejando de lado ya el punto 6, en el que veíamos la diferencia entre precio y producción que permite, bueno, entre valor que está determinado directamente por la cantidad de trabajo necesario y el precio de producción que difiere generalmente del valor y es aquel precio en el cual se permite igualar la tasa de ganancia entre ramas industriales, vemos, cerraba el punto 6 diciendo que en algunas esferas las mercancías se venden por su valor que está por encima de su precio de producción. Al estar el valor por encima de su precio de producción, quiere decir que las mercancías se venden por encima del precio al cual la tasa de ganancia de ese capital igualaría a otros sectores. Es decir, hay una sobreganancia. Y esa sobreganancia será el origen de la renta pura. La renta pura que se diferencia de la renta diferencial. Luego veremos en qué consiste esta diferencia. Esto me permitía repasar un poco el punto 6 y así pues bueno, responder a posibles comentarios o dudas que vayan surgiendo. Entonces, errores de Rothbertus en cuanto a los factores que determinan la tasa de ganancia y la tasa de renta de la tierra. Aquí hace una serie de relaciones Rothbertus similares o, digamos, extraídas de interpretaciones que hace de Ricardo, que si bien no son del todo falsas, por lo menos sí que son incompletas. No sé cómo, bueno, no sé si Marx habla de inexactas, así lo he puesto yo en el texto, pero por lo que yo diría que incompletas. ¿Vale? Primero, Rothbertus establece una relación o identifica una relación negativa entre el salario y la ganancia. Cuando baja uno, sube otro, cuando sube uno, baja otro. Algo que en principio pues parece razonable, ¿no? Cuanto más se le pague al obrero, pues menos quedará, menos parte del pastel, que menos parte del producto quedará para el capitalista. Bueno, sí, de acuerdo, pero luego Marx va a responder justamente en el sentido de lo que indicaba Joaquín. ¿Qué dice Rothbertus? Cuidado porque Rothbertus, las categorías que utiliza para llamar a la plusvalía, a la ganancia, a la tasa de renta, al monto de renta y demás, son diferentes, ¿eh? Pero bueno, leo lo subrayado. Si, por tanto, el salario deja libre un valor mayor para utilizarlo como renta, el capital reducido y el área de la tierra, que sigue siendo la misma corresponderá un valor mayor en concepto de ganancia y renta de la tierra. La respuesta de Marx va un poco en el sentido de lo que decía, bueno, va completamente en el sentido de lo que decía Joaquín. El salario puede descender, por ejemplo, porque aumenta la productividad del trabajo. Y esta mayor productividad se expresa siempre en el hecho de que el mismo obrero elabora una cantidad mayor de materia prima en el mismo tiempo. Lo que quiere decir que aumenta esta parte del capital constante, que aumenta la maquinaria y su valor. Lo que significa, por tanto, que la tasa de ganancia puede descender cuando disminuye el salario. Es decir, en principio, Rothbertus decía, bueno, si baja el salario, en principio subirá la ganancia. Y Marx dice, cuidado, porque si baja el salario como consecuencia de un aumento de la productividad gracias a nueva maquinaria, es cierto que habrá bajado el salario, es cierto que habrá aumentado la masa de producto seguramente, pero ahora la masa de plusvalía sobre el capital invertido, que ahora hay una mayor importancia del capital fijo, habrá disminuido. Por lo tanto, la tasa de ganancia habrá disminuido aún aunque el salario haya disminuido. De hecho, forman parte del mismo proceso, el proceso de competencia e innovación tecnológica. Y regulación de precios vía competencia, claro. Vale. Sobre la relación inversa entre el salario y la ganancia. Aquí hay una confusión que vemos también en algunos otros autores sobre el aumento en la cantidad de bienes producida
y el aumento en la cuantía del valor, ¿vale? La cuantía del valor unitario por bien. Aumentos en la productividad no se tiene por qué traducir en aumentos de la plusvalía. Hay una confusión en Rodbertus entre cuantía del valor y magnitud del valor del producto. Vale, entonces Rodbertus considera que si el salario como sustento necesario es, bueno, considera que el salario como sustento necesario es una determinada cantidad real del producto. Entonces, si con un aumento de la productividad, a ver, voy a leer, si la misma cantidad de trabajo crea más productos, o en otros términos, si aumenta la productividad, la misma cantidad de producto llevará adherido menos trabajo. Y a la inversa, si la misma cantidad de trabajo crea menos producto, bueno, me voy a quedar ahí. Por lo tanto, la renta en general será tanto más elevada cuanto mayor sea la productividad del trabajo en general. Aquí la renta está llamando a la plusvalía, si no me equivoco. Entonces, Marx dice, bueno, claro, si aumenta la productividad, aumentará la masa de producto y aumentará también el valor, pero el valor unitario va a disminuir. Entonces, a no ser que el obrero esté produciendo los bienes con los cuales subsiste, al obrero se le va a pagar la misma cantidad de salario. Entonces, si el producto unitario, si la mercancía ha disminuido de valor gracias al aumento de la productividad, a no ser que al obrero se le pague en esa cantidad de bienes que ahora le cuesta menos tiempo producir, un aumento de la productividad no tiene por qué traducirse en una reducción del salario y un aumento de la ganancia. Porque se le va a pagar en el mismo, no va a haber un cambio en la división del valor del producto. Yo creo que con esto ya podemos pasar al punto 2. Sí, David. Una apreciación que igual ha sido de expresión, que, o sea, no necesariamente porque al trabajador se le paga en este producto, sino si este producto entra en el consumo, es parte del consumo normalizado del trabajador. O sea, si la industria de los huevos se vuelve más productiva, se reduce el valor de la fuerza de trabajo, no porque se le pague en huevos al obrero, sino porque el obrero... comprar los huevos. Sí, perdón, sí, es verdad. Sí, de hecho va un poco en el sentido de la defensa de Ricardo, que Ricardo hacía del libre cambio, ¿no? El abaratar los bienes de consumo obrero para aumentar la parte de producto que queda para el capitalista. Entonces sí, es verdad que no solo en el caso en que se le pague al obrero en bienes, sino también en el caso en el que el bien sea parte de consumo obrero. Relación inversa entre ganancia y renta. Antes hemos visto relación inversa entre salario y ganancia, ahora relación inversa entre ganancia y renta. Si podemos quitar los micrófonos. Vale. Sobre la relación inversa entre ganancia y renta, distingo lo que dice Rodbertus y lo que dice y lo que le contesta Marx en dos tiempos. Primero, la cuantía de la renta del suelo o, en su caso, de la ganancia del capital se halla en razón inversa tanto a una con respecto a la otra. Y las dos respecto a la productividad, o dicho de otra forma, el trabajo de producción de la materia prima y el trabajo de fabricación. Es decir, la renta del suelo disminuye cuando aumenta la ganancia y al revés. Y las dos disminuyen a medida que aumenta el tiempo de trabajo empleado en la fabricación de un bien. Pero aquí Rodbertus hace la diferencia. Dice que eso se aplica a la industria y no a la agricultura. ¿Vale? Rodbertus añade que si das una subida del valor del material agrícola, esta solo afectaría negativamente a la ganancia y renta en la producción industrial, porque en la agricultura, según Rodbertus, no hay valor material. ¿Vale? O sea, no hay coste de materia prima. Entonces, si se da una subida del coste de la materia prima, pues esto le afecta negativamente a la producción industrial, pero no a
Si podemos apagar el micrófono, por fin. Bueno, no puede ser. Eso, bien. Vale. No voy a leer el párrafo solo la última parte, por el contrario, en la parte de la renta que corresponde al producto bruto sobre la que se calcula la ganancia para el capital empleado en la producción bruta, o sea, en la producción agrícola, con arreglo al tipo de ganancia dado en la fabricación, destinándose el resto a renta de la tierra, no se da aquel valor material. ¿Vale? El error que señalaba una y otra vez más. Vale. No he pasado de página, ¿no? Ahí sí. Respuesta de Marx a la primera relación. A la relación inversa entre ganancia y renta. Claro, es muy evidente que si se divide entre el capitalista y el terrateniente una plusvalía dada, aumentará la parte destinada a uno de los dos a medida que disminuya al otro y viceversa. Pero ahí justo Rodbertus añade algo que no le gusta nada a Marx, que es el tema de la especificidad del sector agrícola. La caída de la tasa de ganancia y de la renta por un aumento del precio del bien agrícola no solo se da en la industria, también se da en la agricultura. Es decir, decíamos, si cuesta más trabajo producir un bien porque ha aumentado el coste de la materia prima, por ejemplo, porque ha aumentado el valor de la materia prima necesaria para producir ese bien, pues la relación entre la ganancia y la renta con respecto al capital invertido va a ser menor. Eso dice Rodbertus de la industria. Pero se olvida de que la agricultura también va a afectar negativamente un aumento del coste de la materia prima. Dice más, es absolutamente exacto que al subir o bajar el valor del producto bruto de la materia prima agrícola en las ramas industriales que emplean materia prima, la tasa de ganancia aumentará o disminuirá a la inversa con el valor del producto bruto. Si aumenta el valor, disminuye la tasa de ganancia y de renta, bueno, la tasa de ganancia de momento y al revés, ¿no? Pero otro tanto ocurre en la agricultura. Bueno, vamos, que un aumento del valor de la materia prima pues hará que, bueno, digamos que en términos de valor hará aumentar el valor de la producción agrícola. Entonces, la parte relativa de la ganancia y la plusvalía será menor ahora que el precio de la materia prima ha subido. Decía Rodbertus, bueno, pero es que la agricultura no tiene ese valor material, ese coste en comprar materia prima, porque la agricultura se basa o se vale de su propia producción. Ya, pero Marx señala que eso también es un coste en términos de eso se computa también a la hora de calcular la tasa de ganancia o la tasa de plusvalía en general y, por tanto, la de ganancia y de renta. La parte de patatas que guardas para la producción posterior, para sembrar y que te dé producción en años venideros, decíamos hace 2 semanas, es un coste para el agricultor. Entonces, la plusvalía del arrendatario representaría una cantidad del producto menor y, por consiguiente, quedaría una cantidad de valor menor para repartir entre él y el terrateniente. Esa es la respuesta de Marx a la relación inversa entre ganancia y renta y entre las dos y la variación de la productividad. Dice, afecta a la industria, pero también afecta a la agricultura. Tercera tesis de Marx, tercera tesis de Rodbertus. No voy a poner aquí la tesis en palabras de Rodbertus, sino voy a tomar el resumen hecho por Marx. En otras palabras, dice Marx, la tasa de ganancia depende exclusivamente de la tasa de plusvalía, la cual se determina únicamente por la productividad
del trabajo. En cambio, la tasa de la renta del suelo depende también, partiendo de una productividad de trabajo dado, del volumen de trabajo empleado, o sea, del número de obreros. Dice Marx que en esta afirmación se contienen tantas inexactitudes como palabras. Respuestas de Marx. Da dos respuestas que voy a detallar en las siguientes diapositivas. La primera, además de la plusvalía relativa, también la plusvalía absoluta afecta a la ganancia. No solo la relación de trabajo impagado con respecto al trabajo pagado importa a la hora de calcular la ganancia, sino también el tiempo trabajado total. Y la segunda respuesta es que Rodbertus confunde la magnitud y la tasa de renta. Con aumentos de la productividad por innovaciones tecnológicas puede aumentar la plusvalía, por lo tanto, aumenta la masa de ganancia del capitalista y de renta del terrateniente en consecuencia, como consecuencia de este aumento de la plusvalía, pero disminuyen sus tasas al emplearse ahora una menor proporción de capital variable sobre el capital total. Porque, repetimos, si la única fuente de plusvalor es el trabajo, el capital variable, la fuerza de trabajo, digamos, y cada vez su importancia es menor respecto al capital fijo, al capital constante, la tasa de ganancia y la tasa de renta inevitable, bueno, la tasa de plusvalía en general disminuirá con aumentos de la productividad. Más allá de que se produzcan muchos más productos que antes, por supuesto. Respecto a la primera afirmación, o la primera respuesta. Esto en palabras de Marx, la tasa de plusvalía no depende solamente de la productividad del trabajo, sino también de la cantidad de trabajo empleado. O sea, no solo es plusvalía relativa, sino también plusvalía absoluta. Es verdad que tiene que haber una cierta cantidad de trabajo a partir de la cual se permita reproducir la fuerza de trabajo y también a partir de ahí sacar plusvalía. Pero bueno, más allá de este umbral, pues la tasa de plusvalía relativa y la tasa de plusvalía absoluta, las dos inciden en la ganancia. He dicho tasa de plusvalía absoluta, no sé si es correcto, sería simplemente plusvalía absoluta. La respuesta B de Marx, decíamos, Rodbertus confunde la magnitud y la tasa de renta con aumentos de la productividad por innovaciones tecnológicas, puede aumentar la plusvalía. Por tanto, aumentan la masa de ganancia del capitalista y de renta del terrateniente, pero disminuyen sus tasas, al emplearse ahora una menor proporción de capital variable sobre el total de capital. Dice Marx, si ha subido la plusvalía en general, bajará la tasa de renta total en proporción al capital constante, ya que habrá aumentado la productividad. Aunque haya aumentado en términos absolutos, descenderá relativamente. Descenderá, por tanto, la tasa de la ganancia más la renta de la tierra, aunque haya aumentado no solamente su suma, la suma de ganancia y renta, sino la tasa a que es explotado el trabajo. O sea, aunque haya aumentado la tasa de plusvalía y aunque haya aumentado la masa o el montante de renta y de ganancia, en relación al capital invertido, ha disminuido. Pasamos ya a la 8. La 8 es relativamente corta, pero bastante interesante. E igual antes, ¿cuenta, Joaquín? Es ¿Perdón? una nota en la página, un comentario en la página 60, 60, en la página 64 al final hay un error, vamos, un error. Dice, supongamos que el valor de 900 libras corresponde a 300 al producto fabricado, tal. Dice, pone el ejemplo, dice, dado, por ejemplo, que la plusvalía, la tasa de plusvalía sea de 2 horas de cada 10 y la jornada normal de trabajo sea de 12 horas. Eso es erróneo. Si fuera de 12 horas, el ejemplo que pone Marx no funcionaría.
En realidad, donde pone 12, tiene que poner 10. Por El ejemplo, último párrafo de la página 64. Porque si la jornada es de 10 horas, 30 libras son 3.000 horas y el 10%, el 20% son 600 horas, que es lo que pone él en su ejemplo. ok. Vale, pues corregimos eso. Es de 12 horas, es de 10 horas entonces. En la página 10 horas, 64, eso es. página 64 de el fondo de la edición del Fondo de Cultura en Internet. Este es de 2009. No sé, por Esta orientar a la edición, gente que lo escuche no, después. no sé, es muy vieja, pero yo creo que no, la página no ha cambiado, la paginación no ha cambiado. La paginación no ha cambiado. Vale. En ninguna edición, ¿no? Nada, es 1900, De la de Fondo de Cultura, quiero decir. 1980 parece que es no veo otra fecha. Pero bueno, era solo por si alguien tiene el interés de buscar después. Vale. Paso entonces al punto 8. Hace un resumen de seis de las necesidades de Rodbertus, perdón. Creo que comenta alguna más a lo largo de todo el capítulo, pero bueno, aquí se limita a 6 de las más importantes. Primero, la necesidad de que voy solo por repasar un poco, no voy a repetirlo. Y la agricultura propiamente dicha no entre en los adelantos ningún valor material. Falso. Necesidad de la de que no concibe la segunda parte del capital constante que entra en la agricultura y en la manufactura, la maquinaria, como una parte integrante del valor. Tercera necesidad, que no cargue como adelanto suyo toda la parte integrante del valor de la maquinaria, que entra en la agricultura como parte integrante del valor, que no es materia prima. Bueno, queda más por resumir, pero bueno. La cuarta necesidad consistente en creer que en todas las ramas industriales entra un valor material, aparte de la maquinaria y de sus materias instrumentales, cosa que no ocurre en toda la industria del transporte, como tampoco en la industria extractiva. La quinta necesidad, la de no ver que muchas ramas manufactureras entran en el capital variable indudablemente en materia prima, pero desaparece casi totalmente la otra parte integrante del capital constante. Y la sexta, la que confunde los precios medios con sus valores. Vale. Suprimidas todas estas necesidades que llevan a explicar la renta a partir de cálculos incorrectos, claro, el hecho de que se te olvide meter materia prima en el cálculo hace que consideres que tienes una tasa de ganancia mayor de la que realmente tienes. Si a Rodbertus le vale esa explicación, bueno, pues vale, pero es completamente incorrecta, según Marx. Entonces, Marx le dice, bueno, pues nos queda la afirmación que lleva la ley general desarrollada por él. Y pongo la afirmación hecha en términos generales, ¿vale? La que encontráis en la página. A ver, voy a buscar ahora. A ver. Página. El punto 8 empieza en la página 77. Bueno, pues estoy cogiendo la definición de la página 79, al principio. La agricultura figura en la categoría de las esferas industriales de producción cuyo capital variable representa con respecto al capital constante una proporción más alta que en el promedio de las esferas industriales. Por tanto, su plusvalía, calculada sobre sus costos de producción, tiene que ser más alta que en las esferas industriales por término medio. Lo que a su vez quiere decir que su tasa especial de ganancia, esa sobreganancia, es superior a la tasa de ganancia media. Entonces, que haya tasa especial de ganancia positiva o negativa, o que no la haya, depende de la proporción entre capital variable y el capital constante. Si la proporción capital variable partido de capital constante es mayor que
industria media, en ese caso hay una sobreganancia, una tasa de ganancia, como le llamo aquí, una tasa de ganancia superior a la tasa, una tasa especial de ganancia que es superior a la tasa de ganancia media. Vale. Bueno, vale, la agricultura es un sector cuyas mercancías tienen valores mayores a sus precios medios. Pero una cosa es que tengan valores mayores a sus precios medios y otra cosa es que esa ganancia extra se haga efectiva. Veíamos que en la convergencia de valores hacia precios medios permitía justamente que entre sectores se obtuviera la tasa de ganancia media y que ningún sector que no fuera especial obtuviera una tasa de ganancia mayor que la del resto de forma continuada. Pero claro, aquí ocurre dos cosas. Primero, la agricultura de forma histórica, por su menor desarrollo en comparación con la industria, tiene una proporción de capital variable, de mano de obra, mayor que capital fijo. Por lo tanto, la condición necesaria para que haya una tasa de ganancia especial superior a la tasa de ganancia media de la industria se cumple. Pero, ¿qué es lo que hace que esa tasa de ganancia media o esa tasa de ganancia especial superior a la tasa de ganancia media se realice y no haya una convergencia hacia los precios medios o precios de producción que permitirían igualar la tasa de ganancia entre todos los sectores? Es la propiedad de la tierra. ¿Vale? O sea, al contrario que en otras esferas, en la agricultura no hay nivelación del valor hacia el precio medio que igualaría las tasas de ganancia. Esta sobreganancia es el origen de la renta. Habría que demostrar, por el contrario, dice más, por qué es la producción en bruto, por qué en la producción en bruto, excepcionalmente y a diferencia con la clase de los productos industriales cuyo valor es también superior a su precio medio, los valores en la agricultura no descienden hacia los precios medios y suministran por ello una plusvalía, digamos, una plusvalía sobre la plusvalía, o sea, una ganancia extra, llamada renta de la tierra. La explicación de esto está sencillamente en la propiedad sobre la tierra. La nivelación entre capital y capital se efectúa solamente, o sea, cuando veíamos en la industria en general que la nivelación de la tasa de ganancia entre capitales se producía por las leyes inmanentes del capitalismo vía competencia, pero sin embargo tienen derecho a derivar del monopolio la renta de la tierra, lo mismo que el monopolio del capital es lo único que permite al capitalista estrujar al obrero su trabajo. El monopolio de la propiedad de la tierra permite al terrateniente arrancar al capitalista la parte del plus trabajo que constituiría una plusganancia constante. Constante, no extraordinaria y puntual, sino algo constante en el tiempo. ¿Vale? Entonces, aquel que deriva la renta de la tierra del monopolio se equivoca en creer que el monopolio permite al terrateniente forzar el precio de la mercancía por encima de su valor. Es justamente la posibilidad de mantener el precio a la altura del valor lo que permite que se realice esa sobreganancia que alimenta la renta de la tierra. ¿Sí? Joaquín. Este párrafo es importante, creo yo, por varias razones. Primero, no es lo mismo el término monopolio con el que empieza que el término monopolio con el que termina. El monopolio del capital es lo único que permite al capitalista estrujar al obrero por su trabajo. Es decir, la propiedad privada de los medios de producción en manos de unos pocos es lo que permite a esos pocos extraer la plusvalía de los muchos trabajadores asalariados. Pero en el segundo caso, la renta de monopolio, o que sería una reiteración, porque toda renta, según lo que dice aquí Marx, es producto del monopolio, es interesante porque tiene que ver con la teoría de la competencia. Cuando dice,
quienes derivan la renta de la tierra del monopolio se equivocan en creer que el monopolio permite al terrateniente forzar el precio de las mercancías por encima de su valor. Ojo, que esta es la interpretación más corriente de lo que es el monopolio. ¿Qué es una situación de monopolio? Una situación en la cual un productor tiene, valga la redundancia, el control absoluto de la producción de su mercancía y puede ponerle el precio que quiera. Por tanto, un precio por encima de su valor. Y aquí, aplicado a la competencia con la agricultura, dice Marx, no, el monopolio no significa el precio que se pueda poner por encima del valor. Por el contrario, es mantener el valor de las mercancías por encima de su precio medio. No es vender la mercancía por encima de su valor, sino por lo que vale. Esto es, aunque el párrafo, pues digamos, forma parte de la reflexión que está haciendo sobre la renta de la tierra y el origen de la renta absoluta, creo que es muy útil para interpretar la teoría del monopolio en Marx, en el contexto de la teoría de la competencia, que no es precisamente la interpretación tradicional de lo que es una situación de monopolio, una situación en la que se puede fijar precios. No es eso. El monopolio para Marx no es eso. La situación de monopolio que deriva del monopolio de la propiedad de la tierra no se sustrae a las reglas de la competencia, se insertan las reglas de la competencia. Yo quería seguir justo con esto que dice Joaquín, que bueno, ya vamos a debatir otro día el libro este de Arturo Guillén sobre el imperialismo y todo esto, de que justo va sobre la misma cuestión, cómo la ley del valor en una economía mercantil simple de artesanos independientes se expresa de una manera, cómo en la producción capitalista se expresa de otra porque la tasa de ganancia hace que los valores y los precios de producción diverjan. Entonces, el fundamento sigue estando, para explicarlo todo, sigue estando la ley del valor, pero la ley del valor no impide que haya productos que sistemáticamente se venden por encima de su valor y productos que sistemáticamente se venden por debajo de su valor, todo de acuerdo a una concatenación compleja de cómo funciona la ley del valor dentro de unas relaciones de producción más específicas de la mercancía, pero en el marco capitalista. Y en principio lo que sigue desarrollando este autor es que cuando aparecen los monopolios de Estado, pues se expresa. O sea, quiero decir que hay una absoluta continuidad con este planteamiento de Marx, y lo que se considera es que un nuevo estadio con unas nuevas relaciones específicas hacen que ciertos focos puedan ser capaces de retener mayor cantidad de plusvalor por ciertas cuestiones históricas. Y luego otra cosa que también a mí me parece muy interesante este párrafo, y que guarda relación con el libro de Liria y Alegre, que con un capítulo muy problemático que tienen sobre apéndices que consideran que hay que quitar del planteamiento de Marx del capital, y que en realidad son todo es completamente erróneo el planteamiento que ellos hacen. Le dicen a Marx que la cuestión de que la agricultura produzca más plusvalor que la industria, porque hay un atraso tecnológico respecto a la industria fabril, le dicen que esto es una cuestión que puede llegar a dejar de ser así. Y lo interesante es que en este párrafo Marx lo dice él mismo, ¿no? En la página 79, en el subpunto 1, más o menos a la mitad, él dice, este punto 1 parece ser seguro en lo que a la agricultura se refiere, ya que en ella sigue predominando relativamente el trabajo manual y es característico del modo de producción burgués el que en él la manufactura se desarrolla más rápidamente que la agricultura. Es esta, por lo demás, una diferencia histórica que puede llegar a desaparecer. O sea que aquí nos dice Marx que esta base que hace que la agricultura produzca más plusvalor y que por tanto esté en condiciones de generar una plusganancia que absorbe la renta de la tierra, es histórica, podría llegar a desaparecer, y entonces en un estadio en el cual la producción de plusvalor de la agricultura fuese igual a la de otras ramas, ocurriría que
el monopolio ya no simplemente podría llevar el precio al valor, sino que podría llevar el precio por encima del valor, captando plusvalor de otras ramas, siendo todo esto en todo momento coherente a la ley del valor. O sea, no es un plusvalor que venga de la nada, sino que tiene que salir de algún sitio, tendría que ser de otra rama. Pero bueno, la cuestión es que Liria y Alegre le achacan a Marx una cuestión que el mismo Marx aquí deja recogido, ¿no? Que esta diferencia entre la agricultura y la industria, pues se puede llegar a desaparecer. No solo ahí, sino que es que más adelante lo aclara todavía con más detalle. Las diferencias en la evolución de la productividad, en la agricultura y en la industria en distintas fases. Y qué ocurriría si la composición orgánica del capital en el conjunto de la agricultura, porque siempre he dicho que hay algunas ramas en que la composición orgánica es equivalente a la de la industria, pero si en el conjunto de la agricultura aumentara. O sea que eso, el mismo Marx lo dice unas pocas páginas más adelante. Sí, lo dice más de una vez. Y claramente, O sea, en párrafos que se distinguen por su claridad, de hecho. O sea que un libro que ha sacado una segunda edición en ACAL, que se llevó el premio Libertador, y de dos filósofos más prestigiosos, ni siquiera han leído las obras completas de Marx, y han sacado un librote para dar lecciones sobre capital sin siquiera haber leído o haber leído con detalle las obras completas de Marx, han hecho un apartado específico en el cual pretenden decir qué cosas de esa teoría se pueden eliminar sin demostrar haber abordado la obra de Marx en su conjunto, ni dar explicación a cosas que Marx ya señala. O sea que, vamos, me parece, a mí me impacta. Yo encontraba una relación con el libro de Liria y Alegre en otro apartado en el cual se confunde plusproducto con plusvalor. Un apartado en el cual ellos se muestran en contra de la caída tendencial de la tasa de ganancia, confundiendo plusproducto y plusvalor. Creo que hay una crítica a Rodbertus que he señalado antes, en el cual veía una relación con eso que tú me contabas hace semanas. Sí, pues es el mismo apartado, porque están contraargumentando contra la caída tendencial de la tasa de ganancia, Liria y Alegre, y están también contraargumentando contra la renta absoluta. En el mismo subapartado, o sea, en el mismo apartado están esos dos subapartados, y lo que tú dices responde a lo que argumentan contra la caída tendencial de la tasa de ganancia, y aquí lo que le achaca Rodbertus de no haber comprendido que es la tasa de ganancia, es una de las cosas en las que incurren Alegre y Liria. Sí, queda claro. Voy a seguir ya con el punto, no sé si estamos en el punto 8 y ya avanzado, ¿no? Había dicho entonces habíamos comentado que la agricultura efectivamente es un sector que por sus características históricas, que pueden desaparecer también, como veis, es un sector en el cual la proporción de capital variable es mayor, proporción de capital variable sobre capital total es mayor que en el resto de ramas económicas o ramas de producción. Entonces eso hace que su valor esté por encima del precio medio al cual se igualarían las tasas de ganancia. Bueno, pero lo fundamental es que esa diferencia, en vez de llevar a un trasvase de plusvalía capitalistas del sector agrícola y otros sectores, esa diferencia se acaba plasmando en la realización de una sobreganancia que es la que genera la renta en la tierra. ¿Y por qué en la agricultura sí y en otros sectores de producción donde el valor es mayor del precio de producción, del precio medio o precio de producción, no se produce esta convergencia? O sea, no se produce esta realización de la ganancia, de la sobreganancia, y en la agricultura entonces sí, porque hay un monopolio de la tierra que permite al propietario de la tierra apropiarse de esta sobreganancia, de esta diferencia entre el valor al cual se venden las mercancías y el precio medio al cual
igualaríamos tasas de ganancia. Entonces, al capitalista en el sector industrial le quedará siempre la tasa de ganancia media y el remanente, hasta llegar a la plusvalía total, constituye la renta de la tierra. Este es el verdadero meollo de la ley desvirtuada por Rodbertus, según esto. Vale. Más adelante, Marx defiende que su desarrollo de una ley general que va desde el valor a la plusvalía a la forma del valor a la plusvalía, más adelante a la formación de una tasa de ganancia media y luego ya la posible formación de una renta, dota a su teoría de una capacidad de análisis superior a otras explicaciones. Con respecto a Ricardo, por ejemplo, dice, Ricardo solo explica la existencia de diferentes rentas de la tierra, además en casos muy particulares, y en realidad hace que la propiedad sobre la tierra carezca de efecto económico. Lo que ocurre, además, en general, respecto a otras explicaciones, es que sobre la base de la burguesía se vuelve relativamente más improductiva o desarrolla las fuerzas productivas más lentamente que la industria, la agricultura. Vale, y eso es lo que hace, según Marx, esta diferencia positiva entre valor y precio medio que se acaba realizando justamente por el monopolio de la tierra. Entonces también critica en ese sentido la perspectiva que dice que la industria agrícola va haciéndose progresivamente improductiva. No es que se haga improductiva, es que se vuelve relativamente más improductiva o desarrolla las fuerzas productivas más lentamente que la industria. Que es bien diferente, porque el sector agrícola no queda exento de los avances en la productividad dentro del mismo sector, solo que lo hace o históricamente lo ha hecho de forma más lenta que en la industria. El 9 es un punto importante y complejo en torno al cual me queda una duda que podemos ver después. Bueno, hace la diferencia que ya nos ha venido quedando clara entre renta, bueno, primero, la diferencia de renta entre tierras se debe a la fertilidad natural, que es diferente en cada tierra, y a que puede haber una inversión diferente de capital. Entonces, el capital más productivo permitirá, el capital último que llegue con la nueva tecnología, pues permitirá mayor rendimiento para una misma tierra, dada una fertilidad. No es la existencia de diferentes plusganancias lo que diferencia la agricultura de la industria, sino la plasmación de estas plusganancias. Es lo que le hace especial a la agricultura. Como en diferentes ramas sigue habiendo plusganancias, pero no se realizan, no se plasman, sino que convergen hacia un precio medio. Hay una diferencia importante, entonces, en la generación de plusganancia entre tierras o entre capitales industriales. En la industria, ¿qué es lo que decíamos que generaba plusganancia? Pues un capital que llega nuevo con una nueva tecnología o con formas de organización más eficientes, que entonces consigue un valor de su mercancía menor al valor general de la rama. Por lo tanto, ahí se genera una plusganancia. Bueno, si luego además llevamos eso a los precios de producción, veremos que su precio de producción o precio medio será menor allá donde hay la última innovación tecnológica que allá donde no la hay. Por lo tanto, eso genera una plusganancia. En la agricultura es justamente, digamos que lo contrario. Es el aumento relativo de la fertilidad de unas tierras por el cultivo de otras menos fértiles. O sea, para una tierra dada puede haber una renta, puede haber o puede no haber una renta de la tierra, pero si de repente aparecen tierras menos fértiles que de todas formas son viables porque las hace viables, puede que la renta vieja empiece a arrojar una renta mayor, dado que relativamente es más fértil que las nuevas tierras.
¿vale? La existencia de diferentes plusganancias o diferentes rentas de la tierra en terrenos de fertilidad diferentes no distingue la agricultura de la industria. Lo que la distingue es la plasmación de esta plusganancia que aquí descansan sobre una base natural. Mientras que en la industria tienden a desaparecer estas plusganancias. ¿Por qué? Porque quizás el primer capital que introduce la nueva novedad sí que permite a ese capital tener obtener esa plusganancia de forma temporal hasta que los demás capitales incorporen esa tecnología o incluso nuevas tecnologías que hagan a este capital quedarse atrás, incluso producir a valores superiores al valor medio de su rama. Entonces, ahí hay una diferencia entre la agricultura y las ramas industriales. Vale, ya acercándonos al final, espera a ver. Eso es. Haciendo la diferencia entre renta diferencial y renta pura o mínima, vemos que la renta de tierra solo existe, aunque en la mayoría de los casos no plasmada, sino fluctuante, con respecto a tierras relativamente fértiles. La tierra que no paga renta ninguna no es precisamente por su infertilidad, sino más bien a causa de su fertilidad, solo que relativamente es menos fértil que otras tierras. ¿Vale? Y los de mejor clase pagan porque poseen una fertilidad superior a la media, por razón de su fertilidad relativamente más alta. O sea, todas pagan renta o dejan de pagar renta por su fertilidad relativamente superior o inferior a otras. ¿Vale? Así entonces, hacemos la distinción entre renta pura y renta diferencial. La renta pura viene en la diferencia entre el precio o digamos el valor de la mercancía, o del bien agrícola al cual se va a vender ese bien y un menor precio medio que arrojaría tasas de ganancia iguales entre ese sector y otros sectores. Esa es la renta pura, ¿vale? La que históricamente ha permitido que la agricultura arroje renta a pagar al terrateniente, que su valor es mayor que su precio medio. Pero luego hay una renta diferencial entre tierras con diferentes fertilidades, ¿vale? Y ahí se establece una relación de fertilidades entre tierras. Entonces, para establecer la renta diferencial, es importante comparar la fertilidad relativa entre tierras. Pero es que para la renta pura también. Una tierra arrojará renta pura o renta mínima en la medida en que el precio al que se venda el bien agrícola exceda el precio medio que arroje la producción del bien en esa tierra. Esto que pongo en este formato son párrafos que he escrito yo. Aquí se ve, lo copié directamente de Marx, o sea, esto puede tener errores, pero es como yo lo he interpretado. O sea, una tierra arrojará renta pura o mínima en la medida en que el precio exceda el precio medio. El precio que será equivalente al valor, el precio de mercado, el precio en torno al cual orbite el precio de mercado sea mayor al precio medio. Pero el precio al que se vende el bien también depende de su valor en el conjunto de tierras. Es decir, el precio al que se vende un bien agrícola depende de la fertilidad del conjunto de tierras, no solo de la peor. Entonces, también, que la peor tierra arroje renta mínima o no arroje renta mínima, pues dependerá de el valor al cual se venda el bien agrícola. Y este depende de la fertilidad de todas las tierras. Si el precio de venta, o sea, digamos que un bien agrícola, o sea, una tierra arrojaría renta mínima si
el valor está por encima del precio medio y una tierra no arrojaría renta mínima si el valor es igual, está al nivel del precio medio, por lo tanto, el capitalista, por la explotación de la tierra, va a conseguir solo un rendimiento equivalente a la tasa de rentabilidad media. Entonces, en ese caso, no hay renta que sacar y pagar al capitalista. ¿Vale? Ojo, ojo, no confundir la no existencia de renta y el pago de otro tipo de un canon, por ejemplo, por el uso de la tierra. ¿Vale? La renta tiene un sentido económico extraído de la ley general que aquí hemos contado. La diferencia entre el valor, el precio medio y luego la diferencia entre fertilidades de diferentes tierras que lleva a una diferencia, a una renta diferencial. Pero luego, más allá de eso, puede haber pagos de cánones a propietarios de tierras. Eso sí, supongamos una tierra que arroje justo una plusvalía suficiente para conseguir una rentabilidad media. En ese caso, decía, no hay espacio, o sea, no hay plusvalía restante, remanente para pagar al terrateniente en forma de renta. ¿Vale? No hay renta. No hay renta en el sentido económico, pero puede haber un pago de un canon porque el capitalista utiliza esa tierra. ¿Vale? No sería renta en un sentido económico, sería un pago. Vale. Entonces, tanto la renta diferencial como la renta pura dependen de las diferentes fertilidades de todas las tierras. Sí, Joaquín. Sí, quería decir que este punto es importante en la teoría de la renta de Marx para distinguirlo de la teoría de la renta de Ricardo. Ricardo, ya nos lo ha dicho más varias veces, solamente tiene una teoría de la renta diferencial. En función de la teoría de la productividad marginal de la tierra, diríamos en terminología neoclásica, solo las tierras más fértiles respecto a la tierra menos fértil generan renta y la tierra menos fértil no. En Marx no es así. Marx nos dice, incluso la tierra menos fértil puede generar renta siempre que se venda a su valor, es decir, que su precio medio, el precio de venta, no coincida con el precio de producción. Si la tierra menos fértil es tan poco fértil y no logra eso, pues entonces no generará renta, solo generará la ganancia media. Pero es una diferencia importante porque Ricardo parte de decir, la primera tierra no genera renta, la segunda, pero cuando se pasa a una tierra menos productiva, la primera empieza a generar renta. Cuando se pasa a otra tierra menos productiva, la segunda empieza a generar renta. Si toda la tierra es de la misma fertilidad, en Ricardo no existe renta. En Marx depende, puede haber renta absoluta, no habrá renta diferencial, pero puede haber renta absoluta. Si solo hay un único tipo de renta, de tierra. Sí, siempre la condición es esa, que la composición orgánica del capital sea inferior a la industria, lo cual permita que se venda a un precio que sea superior al precio de producción. Ya está. Diferencia muy importante, que muchas veces se pasa de alto, mucha gente no es capaz de captarla. Incluso gente más espabilada que Liria y Zaonero, por supuesto. Sí, eso. Y yo creo que lo explica mejor en el tomo 3, que de hecho ya vimos que es bastante lioso todos los esquemas que hace y los escenarios diferentes en función de si se empieza por la más fértil y se pasa a tierras menos fértiles o al revés. Pero de todas formas, ahí hay una cuestión para la cual no acabo de ver respuesta y que quizás me dejaba más satisfecho en el tomo 3, que claro, es más elaborado, ¿no? Que es cómo se fija el precio de venta del bien agrícola. Decíamos,
y quizás en Ricardo sería la peor tierra la que fija el precio de venta y a partir de ahí el resto consigue rentas diferenciales. El resto de tierras que sean relativamente más fértiles. Más dice, bueno, una tierra arrojará renta mínima si su valor, si su precio de venta es mayor al precio medio, al precio de producción. Si no, no. Y para eso hay que tener en cuenta todas las tierras, la fertilidad de todas las tierras. Ya, pero sigue sin responder a, tampoco es el objeto, ¿no?, quizás de este capítulo, pero no responde a la pregunta de cómo se fija entonces el precio, o quizás sí lo responde y no lo he encontrado yo, pero cómo se fija entonces el precio de venta de un mismo bien para un conjunto de tierras. Veíamos que en Marx, perdón, en el Capital, en el tomo 3, y luego lo recogía Said, estaba la cuestión de los capitales reguladores, que no tenían que ser ni los mejores de cada rama, ni los del medio, ¿vale? Pero bueno, queda así como en el Capital, lo desarrollé un poco más. Aquí yo me he quedado como con las ganas de que desarrolle un poco más ese punto. David, perdón. No, estaba pensando en cuál, que habías dicho al principio que debías tener unas dudas, no sé si con las dudas te referías a esta cuestión, pero ahora cuando estabas exponiendo, no sé si, o también que pasa que cuando uno expone no es tan preciso como cuando escribe, pero ha habido momentos en los que estabas hablando en términos de valor del producto agrícola y, en mi opinión aquí el valor queda un tanto abstraído porque se está a una cuestión, digamos, más específica, que es los precios de producción, que aquí os llama en algunos casos precio medio, que en la agricultura no bien definidos, o bueno, en la agricultura el precio de las mercancías no viene definido por el precio de producción porque no es costo más ganancia, sino que es costo más ganancia más renta. Más renta absoluta. Entonces, cuando estabas comentando que se consigue la plusganancia o la renta cuando se vende a su valor o no a su valor, en principio, incluso aunque haya renta absoluta, se puede estar vendiendo todavía por debajo de su valor. O sea, digamos que no es el problema no es específicamente ahora si se vende o no se vende a su valor, porque sabemos que se vende por debajo de su valor, más o menos cerca. La cuestión central es que no es costo más ganancia, sino que es costo más ganancia más renta. Y en ese sentido, en el libro 3 no hay, así como Marx sí que habla de la ley de la renta diferencial y establece qué principios hacen que, ¿no? Pues que la diferencia de fertilidad pues genera que hay una diferencia de renta. Si la misma tierra una produce 500 toneladas de zanahorias y la otra 300 con el mismo trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues explica por qué cuál es la ley que determina que la que produce 500 kilos de zanahorias produzca más renta diferencial. Pero Marx no habla en el libro 3 de una ley de la renta absoluta. O sea que la renta absoluta no sé si hay una categoría económica que la explique. Es la mera posesión la mera posesión de tierra y la opción y la posibilidad que eso tiene de retener plusvalor. Pero no hay, creo, si no estoy equivocado, no hay una determinación económica más allá que esa, por supuesto, esa renta tiene que venir de un plusvalor. No se puede retener cualquier cosa, y tiene que ser y tiene que estar dentro tiene que venir pagada por el precio de una mercancía que se tiene que realizar en el mercado. He empezado hablando de valor, pero luego he pasado a precio de venta, que sin duda me satisface más. El hecho de que el precio de venta esté por encima del precio medio, aunque esté por debajo del valor de la mercancía,
permite obtener esa sobreganancia que al final es lo que constituye la renta. Es verdad que hay casos en los cuales la propiedad de la tierra tampoco asegura el percibir una renta. Para que se pueda percibir una renta tiene que quedar esa sobreganancia. Digamos que, por ejemplo, si el precio de un bien agrícola, si el precio de la patata se vende en una tierra, si el precio de la patata se vende justo al precio de producción o al precio medio, perdón, de una tierra, esa tierra no arroja renta. Vale, luego es posible que se pague un canon. Pero bueno, entonces he empezado hablando de que he empezado diciendo que las mercancías agrícolas se venden a su valor, que es superior al precio medio. No es del todo cierto, pero entonces no sabía qué categoría utilizar para llamar a ese precio. Bueno, he oído precio de venta y creo que es el término correcto, el precio de venta, que puede coincidir con el valor, con el nivel del valor, digamos, puede coincidir con el precio medio o puede estar entre los dos. Si fuera ya inferior al precio medio, sería inviable esa inversión. Pero sí, sin duda, me doy cuenta de mis imprecisiones y si no me doy cuenta, pues te agradezco que me las hagas notar porque, bueno, es inevitable. Es evitable, pero bueno, requeriría más concentración por mi parte. Voy a seguir ya con la... Bueno, queda todavía la duda esta de cómo se determina el precio de venta el precio de venta del bien agrícola, o sea, cuál es el capital regulador, algo que en el tomo 3 desarrolla un poco más, pero bueno, pero que aquí no lo cuenta, simplemente pues establece diferentes escenarios y compara en función de si una tierra arroja renta mínima, arroja renta diferencial, no arroja ni una ni otra. Bueno, y ahí lo voy a dejar. El punto, ese apartado. Vale. Y ya casi cerrando el punto 9, este párrafo largo pero bien interesante. Para el señor Rodbertus, la teoría de la renta radica en la naturaleza eterna. Para nosotros, radica en una diferencia histórica en cuanto a los elementos orgánicos del capital. Cuánto capital variable, cuánto capital constante. Diferencia que en parte puede ser nivelada. Es aquí donde vuelve a decir, donde vuelve a insistir en el hecho de que si hay desarrollo técnico en la agricultura, pues esa renta absoluta puede desaparecer. Más aún, que está llamada a desaparecer totalmente a medida que se desarrolle la agricultura. Fíjate, o sea, no lo considera como posibilidad, lo considera como que está llamado a desaparecer. Quedará en pie la diferencia que nace simplemente de la que se refiere a la fertilidad natural de la tierra, aunque llega a desaparecer la renta absoluta. Pues la renta absoluta desaparece porque por la mayor carga de capital constante en el sector agrícola, pero puede quedar la renta diferencial. Y sobre la renta diferencial dice, sobre la renta diferencial dice, pero esta renta diferencial se halla relacionada con la regulación del precio de mercado y, por tanto, desaparecerá con el precio y con la producción capitalista. Es decir, esta renta diferencial es propia al modo de producción capitalista, además, al modo de producción capitalista. Solo quedará, pues, en pie el hecho de que el trabajo social cultiva tierras de diferente fertilidad. Claro, no se le llamará renta diferencial porque no existe renta. La renta es propia a un fenómeno concreto en condiciones particulares, a la valorización del producto agrícola en tierras con fertilidad diferente en el modo de producción capitalista. Si se supera el modo de producción capitalista, seguirá habiendo tierras que dan fertilidad diferente, pero bueno, pues esa fertilidad diferente no se traducirá
en mayores o en rentas para terratenientes, para propietarios de tierras, no los habrá, sino que el trabajo que se ahorrará en la tierra más fértil se destinará a mejorar la segunda tierra más fértil. El ahorrado en esta tierra se destinará a la tierra un poco menos fértil y finalmente lo que quede pues se destinará a mejorar la fertilidad de la tierra menos fértil de todas. Al fin y al cabo, lo que se buscará será reducir en términos generales el trabajo híbrido en la agricultura. Lo que se buscará, o bueno, lo que se conseguirá con esta inversión. Esta inversión de plus producto que no es orientada al terrateniente, sino a la reinversión en mejora de la productividad. Joaquín. Esta sección me parece la más importante de todo el capítulo y aquí hay 3 párrafos relevantes. Uno, el que acabas de señalar, donde nos dice que cuando se establezca el modo de producción capitalista no habrá precios, una cuestión interesante para la transición al socialismo, y nos dice también que lo que ahora se despilfarra en renta de los terratenientes, cuando se supere el modo de producción capitalista, servirá para reducir el tiempo de trabajo, para reducir en términos generales el trabajo invertido en la agricultura. Pero hay otro párrafo anterior que también me parece muy importante, en la página 88, donde dice: la ley ricardiana seguirá rigiendo aunque no existiera la propiedad sobre la tierra. Con la abolición de la propiedad territorial desaparecen los terratenientes, pero si se mantiene la propiedad capitalista, esta se beneficiaría de la plusganancia emanada de las diferencias de rentabilidad. ¿Qué ocurre si el Estado confisca la propiedad? Pero si el Estado nacionaliza la tierra, pero se mantiene el modo de producción capitalista, es decir, nacionalización no es lo mismo que socialismo. Si el Estado nacionaliza, pero mantiene el modo de producción capitalista, la renta de la tierra la recibirá el Estado. Dice, solo cuando la propiedad sea del pueblo, esto es interesante porque nos dice que una cosa es la propiedad privada, capitalista, rigen las leyes capitalistas. Otra es la propiedad estatal, bajo el capitalismo siguen rigiendo las leyes capitalistas. Cuando la propiedad es del pueblo, desaparecerá en general la base de la producción capitalista, sobre la que descansa la sustantivización de las condiciones del trabajo frente al trabajador. Es decir, que en el socialismo, lo que ha dicho en el párrafo siguiente, desaparece la base del precio, de la fijación de los precios y de la propia renta. Y luego me parece muy interesante, desde el punto de vista metodológico, el siguiente párrafo, siguiente al que has leído tú, donde habla de Adam Smith y Ricardo. Dice, Adam Smith comienza analizando las cosas con arreglo a su concatenación interna, o sea, a los vínculos internos, pero luego solo se fija en la forma. Este análisis de los fundamentos y de la forma, del contenido y de la forma, es un poco confuso en Adam Smith. Ricardo, por el contrario, abstrae la forma y hace un análisis conscientemente abstracto. Es decir, busca ver las concatenaciones internas. ¿Cuál es la crítica que le hace Marx? Que no es suficientemente abstracto. Es decir, que no se desprende completamente de las formas. De modo que solo vea en la forma de manifestarse directamente, inmediatamente, la confirmación o la expresión de las leyes generales, sin entrar a desarrollarlas. Es una abstracción incompleta, una abstracción formal, una abstracción falsa. Este párrafo es muy importante, creo yo, desde el punto de vista de la metodología. Por ejemplo, ahora hay toda una teoría, toda una escuela, mejor dicho, una teoría de la forma-valor. Esos que vienen de Alemania, ¿no? Los Heinrich y todo esto. La forma-valor. Oiga, un análisis de las formas es un análisis de la manifestación inmediata de los procesos. Y como nos ha dicho en la introducción famosa, si la forma en que funcionan las cosas
la pudiéramos captar directamente por su apariencia y no haría falta la ciencia. No, no. Un análisis formal es un análisis no científico para Marx. Hace un análisis abstracto donde analiza, por eso Adam Smith parcialmente, porque mezcla el análisis de la concatenación interna de los fenómenos y su forma, valora más a Ricardo, pero dice que su análisis abstracto de las concatenaciones internas es limitado y por tanto creo que este párrafo es clave para diferenciar lo que es un análisis marxista de lo que es un análisis formal, que por cierto es el que realizan muchos marxistas hoy en día, no ya del género vulgar como Zaunero y Liria, sino gente como David Harvey y otro, ¿no? O los propios de la teoría de la forma-valor, que se fijan estrictamente en la forma. Sí, claro, pero qué tarea tan difícil, ¿no? El abstraerse continuamente y no caer en la seducción de la apariencia. Bueno, y el párrafo anterior, el que hablaba sobre allá donde Marx jugaba sobre con las diferentes propiedades de la tierra, si es propiedad privada, si es nacionalizada, pero dentro de la propiedad, pero dentro del sistema capitalista, si posteriormente luego la toma el pueblo, a diferencia del Estado. Esa la quería meter con este párrafo de la diapositiva actual, porque entra un poco en este juego de contemplar la renta o la ausencia de ella en diferentes sistemas y con diferentes propiedades. Pero bueno, al final, por simplificar, lo he quitado. Vamos a pasar al punto 10, en el cual Marx hace una pequeña crítica a Ricardo, bueno, primero a Rodbertus, a lo que queda de Rodbertus, como él dice, pero luego también a Ricardo, y dice que él al final hace una ley más general que no se basa en casos súper concretos como puede hacer Ricardo. Marx, lo de súper concreto es palabra mía, por supuesto. Marx estudia, como Ricardo, y a diferencia de Rodbertus, la variación de la tasa de renta y no del monto de renta. O sea, no se preocupa por qué pasa o cómo ocurre un aumento del nivel de renta, del monto de renta, sino la tasa de renta. ¿Vale? Claro está que la tasa de la renta puede también aumentar en relación al capital desembolsado. Es decir, que puede aumentar también el valor relativo del producto agrícola considerado en relación con el producto industrial, aunque la agricultura tiende constantemente a ser más fructífera, lo cual, o sea, este aumento de la tasa de renta puede ocurrir por dos razones. Y él pone dos posibilidades, que al final guardan un nexo común. La explotación de nuevas tierras más fértiles. Tenemos una tierra 1 con una fertilidad dada y por un aumento de la demanda, también por un descubrimiento de nuevas tierras más fértiles, se empiezan a explotar, pero sin que la oferta sea lo suficientemente grande para poner fuera de cultivo las tierras de 1, o sea, las que ahora son las menos fértiles, o reducir de tal modo la diferencia del valor y el precio medio. Es decir, es un supuesto bastante fuerte, en el cual sí que se puede contemplar un aumento de la renta. ¿Qué tiene que ocurrir para ello? Que aumenta, o sea, que se ponen en marcha, se cultivan nuevas tierras más fértiles, pero ello generalmente, ¿qué llevaría asociado? Que la tierra vieja menos fértil queda fuera y o que además el precio medio, el valor disminuye. El valor del bien agrícola, como ahora son más fértiles las tierras, disminuye. Por lo tanto, la diferencia con respecto al precio medio disminuiría. Por lo tanto, la tasa de renta disminuiría. Entonces, para que la tasa de renta aumente, tiene que aumentar la oferta con tierras más fértiles, pero no suficientemente grande como para poner fuera de cultivo las tierras de 1
o reducir de tal modo la diferencia entre el valor y el precio medio. Es decir, que aumenta la oferta pero sigue manteniéndose el valor de antes. O quizás baja un poco, pero no de forma muy significativa. De ahí mi pregunta de antes, de cómo se determina el precio de venta cuando hay tierras de diferente fertilidad. Entonces, en este caso, claro, la inversión en tierras más fértiles ahora se va a invertir en la tierra 1, 2, 3 y 4, a cada cual más fértil que la anterior. Pues la inversión, claro, rendirá más producto, se producirá más con tierras más fértiles. Y al suponer que se mantiene el precio del producto en torno al valor del producto de la tierra menos fértil, o sea, como cuando solo se cultivaba en uno, sube la plusvalía total. Cada céntimo de inversión permite ahora realizar más plusvalía que antes. Solo que de esa plusvalía el incremento va a parar a la renta y no al capitalista que ya tiene su tasa de ganancia media. ¿Vale? Ese es el primer caso, pero fijaos lo que ha tenido que suponer Marx para asumir que puede aumentar la tasa de renta, eso es, con un aumento de la productividad. Segundo, aumento de la productividad de la agricultura, pero también en la industria y en mayor grado en la industria. ¿Qué ocurre en ese caso? Cuando aumenta la productividad es porque, de forma general, hay un avance técnico que permite reemplazar mano de obra por maquinaria, entonces el ratio de capital variable sobre capital constante es menor, por lo tanto baja la tasa de ganancia del capitalista medio. Aumenta la productividad en la agricultura y en la industria. Entonces el capitalista medio, más allá de beneficios de corto plazo para el capitalista que ha introducido la innovación, pues la tasa de ganancia acabará disminuyendo, justamente por esta composición orgánica. Claro, si baja la tasa de ganancia media, baja también el precio medio de los bienes, incluido el precio del bien agrícola. Si veíamos que la renta venía de o tenía como origen la diferencia entre el valor, perdón, el precio de venta, que puede ser el valor o no, y el precio medio, si baja el precio medio y se mantiene el precio de venta o baja un poco, que es por eso nos dice que la productividad en la industria tiene que aumentar más que en la agricultura, en ese caso, de nuevo podríamos justificar un aumento de la tasa de renta con un aumento de la productividad. Pero, claro, está suponiendo de nuevo quizás algo un supuesto no tan fuerte y no tan restrictivo como en el primer caso, pero bueno, sigue siendo un supuesto algo restrictivo. Vale. Estas dos son las posibilidades expuestas por Marx y luego ahí llega la crítica a Ricardo. Ricardo se limita a explicar la renta a partir de un tercer caso, un caso particular. La disminución de la productividad de la actividad agrícola incrementa el valor de sus bienes. Por ejemplo, el cultivo en tierras menos fértiles eleva el precio de los bienes agrícolas y genera renta diferencial en las antiguas tierras, las más fértiles. ¿Vale? A medida que se van cultivando tierras menos fértiles, de media cuesta más producir la misma unidad de producto, porque cada vez las tierras rinden menos. Por lo tanto, el valor unitario es mayor. Como el valor unitario es mayor, aquella tierra, la primera tierra que sigue siendo igual de fértil que antes y que es ahora la más fértil, porque se empezó explotando la más fértil y se acaba explotando a medida que aumenta la demanda, se buscan tierras pero que son menos fértiles. Entonces, la primera tierra, que es ahora la más fértil, tendrá una mayor fertilidad relativa
lo cual asegura una renta para el terrateniente. ¿Vale? Pero este es un caso particular en el cual se está describiendo, bueno, una renta diferencial. Una renta diferencial, pero no la renta absoluta. Y creo que ya es la última diapositiva en la cual vuelve a hacer, habla de la diferencia de productividad en la agricultura y en la industria en diferentes etapas. Y aquí de nuevo hay una mención, lo habéis comentado antes, sobre el desarrollo técnico en agricultura. En modos de producción precapitalistas, la agricultura es más productiva. Aquí dice Marx, cuidado con el término productivo. No digamos que algo es más productivo o que una industria es más productiva que otra cosa solo porque su precio es menor. No, tenemos que ver la evolución del precio, que es al final indicador de la productividad en general. Por lo tanto, cuidado con el término productividad. Pero en este caso dice, bueno, en la sociedad precapitalista, en los modos de producción precapitalista, no hay ese tipo de fijación de precios. La agricultura es más productiva que la industria, ya que la naturaleza trabaja como máquina y organismo, mientras que la industria son las fuerzas, eso es la mano de obra humana. ¿Vale? No contamos con la ventaja de las fuerzas naturales en ciertas condiciones ventajosas. En el modo de producción capitalista, en el periodo impetuoso de la producción capitalista, la productividad de la industria se desarrolla rápidamente con respecto a la agricultura, aunque su desarrollo, el de la industria, supone el que en la agricultura también se ha introducido ya una variación considerable entre el capital constante y el capital variable. Sin embargo, bueno, en la industria es de forma más rápida, ha aumentado más la productividad, ¿vale? Que en Marx tiene un sentido dinámico. Sí que toma alguna otra acepción de forma coyuntural, pero bueno, señalándolo y advirtiendo del riesgo de, sobre todo, de no caer en interpretaciones falsas a partir de precios estáticos o precios en un momento dado o comparación de precios de bienes en un momento dado. Dice, son bienes de uso diferentes, con productividad, bueno, con técnicas diferentes, no se pueden comparar productividades de forma estática. Finalmente, la introducción de maquinaria y nuevas técnicas, de forma general, aumenta la eficiencia y permite el cultivo de nuevas tierras, que no tienen por qué ser, además, menos productivas, a lo Ricardo. Ello provoca una subida del peso del capital constante y abarata el precio de la mercancía. Por lo tanto, se reducen las tasas, aunque aumenten los montantes. Se reduce la tasa de plusvalía y, por lo tanto, la tasa de ganancia y de renta, y puede aumentar el volumen de ganancia y de renta. Y eso es lo que indicaba Petty sobre la oposición de los terratenientes a introducir. A ver, ya Petty nos dice que los terratenientes temían en su tiempo las mejoras de la agricultura, que hacían descender en cuanto a la cuantía los precios de los productos agrícolas y las rentas de tierra. Y que tenían también el incremento de la tierra y que temían, perdón, también el incremento de la tierra y el cultivo de tierras. Hasta entonces no leo ahí porque estaba bien, me imagino que sin cultivar, que equivalía al aumento de la tierra misma. Y ya finalmente, al final del capítulo, dice, Petty combate esa actitud de los terratenientes y Daveran desarrolla la idea de cómo la cuantía de la renta puede descender, la cuantía se entiende aquí como la tasa, aumentando en cambio el volumen de las rentas. Vale. Por lo tanto, conclusión, si a Marx hasta el quinto punto no le gustaba Rodbertus, como decíamos, pues ahora mucho menos. No sé si tenéis comentarios, críticas, lo que sea. David Joaquín y Grecia, por supuesto. Está muy bien. Como he dicho, ahí está el párrafo que a David le puede servir para criticar más consistente todavía las tonterías que dice Liria y Zaunero. Pero es interesante
digamos, velocidad diferente de la productividad de la agricultura y la industria. Dice, en el periodo precapitalista la productividad crece más en la agricultura que en la industria artesanal. Cuando llega el capitalismo, la gran industria, sobre la base de esa productividad de la agricultura que ha expulsado fuerza de trabajo hacia las ciudades, comienza a crecer impetuosamente la productividad de la industria. Después, en el capitalismo desarrollado, crece la productividad en ambos sectores. Pero dice pero llega un momento, esto es interesante, que las ganancias de productividad en la industria tienden a estancarse. Y es la agricultura la que aumenta más su productividad. En la fase más avanzada, donde la agricultura, por ejemplo, Estados Unidos, con las condiciones que pone ahí, para ello se requiere que los rudimentarios arrendatarios sean sustituidos por hombres de negocios, es decir, la agricultura industrial de Estados Unidos. Segundo, el desarrollo de la base científica de la producción agrícola. Ahora estamos utilizando fertilizantes, la industria que dice ahí, hasta satélites para decidir lo que hay que plantar en una cosecha o en otra. Es decir, que Marx viene a decir que el crecimiento de la productividad en la industria tiene un límite o un rendimiento decreciente, digamos, lo que hace que la agricultura pueda crecer en una fase avanzada, diríamos hoy, la productividad en la agricultura puede crecer más rápido que la productividad en la industria. Y ahí, Joaquín, Perdón. no, dale tú, Juan. No, sin más, añadir la frase de que en tal caso desaparecería el fundamento de la renta absoluta, llegándose incluso, suponiendo un muy alto desarrollo técnico de la agricultura, a un caso opuesto en el cual el valor de los bienes agrícolas fuera menor al precio medio, por lo tanto el trasvase fuera efectivo y además inverso, de otros sectores hacia plusvalía de otros sectores a el sector agrícola para llegar a la tasa de rentabilidad media. Ya lo he dicho antes, desaparece la renta absoluta, sí, así es. Sí, vale, ese punto no. Y en este párrafo que ha leído Joaquín, a mí también me parece ahí clave que las últimas líneas que concluyen con una serie de fechas y tal, o sea, Marx está haciendo una especie de repaso histórico. Y al final termina diciendo, ¿no?, que solamente en el siglo XIX, especialmente en las últimas décadas, han llegado a desarrollarse las ciencias que sirven directamente en alto grado de bases específicas tanto para la agricultura como para la industria, la química, la geología y la fisiología. O sea que todo este, digamos, este sistema todo este modelo de etapas, alguien no sé si alguien puede pensar que son como ahistóricas, no está apegado a cómo Marx va viendo que se están produciendo concretamente las cosas a nivel material, las ciencias que se están desarrollando y aquí pues entonces nos deja la deuda de seguir nosotros estudiando qué es lo que ha venido pasando de entonces a ahora. Que está, o sea, quiero decir, resalto esto porque es muy absolutamente distinto que sugerir, yo qué sé, que Marx dice que la renta absoluta deviene siempre de esta circunstancia de que la agricultura eternamente por yo qué sé, qué cuestión produce más valor, o sea, nada que ver con eso, ¿no? Marx está estudiando la producción concreta de dos ramas distintas en las cuales la técnica y la ciencia pues va a ritmos distintos por una serie de causas que ha identificado. Sí, completamente. Voy a parar aquí entonces la grabación, ¿os parece? Solo antes de que, por si acaso, antes de cerrar la grabación, el error de la página 64, no lo he visto claro. Yo no había caído y pero no sé si es un error realmente. ¿Os importa si lo repasamos? Vale.
en la página 64, ¿no? Último párrafo, supongamos que del valor de 90. Hablando de errores, en la primera línea de la página 75, y supongamos en el ejemplo anterior que el obrero ha trabajado 12 horas para sí mismo. No, son 3 horas para sí mismo. Ese 12 tiene que ser un 3. Así es verdad. Sí, sí. Eso sí que está claro, sí. Y luego en la página 93, en el párrafo tercero, donde Ricardo no distingue entre estos casos, dice, la tasa de la renta de la tierra solo podrá aumentar si disminuye la renta de ganancia, no, la tasa de ganancia. Página 93. 93, La renta de ganancia es tasa de ganancia. ¿En qué línea más o Un menos? error de transcripción probablemente. Y ahora vamos al párrafo que decías. Sí, supongamos que el valor de 900 libras corresponde a 300 libras. Eso es. Bien. Sí. Una libra equivale a una jornada de trabajo, ¿no? Una libra. Sí. Luego 900 libras son 900 jornadas de trabajo. 600 libras, 600 jornadas de trabajo. 300 libras, 300 jornadas de trabajo. Pero si la jornada de trabajo es de 12 horas, 300 libras son equivalente a 3.600 horas. Y si la tasa de plusvalía es del 20%, 2 de cada 10, el 20% serían 720. Pero aquí, Joaquín... 720 horas, no 600 como dice él. Pero lo que nos dice más es, si la tasa de plusvalía es un factor dado, por ejemplo, 2 horas de cada 10. O sea, la tasa son 2 horas de cada 10. 20%. Luego añade lo de la jornada laboral. Es que 2 de cada 10 es un 20%. Sí. Es un 20%, ya lo está diciendo. Entonces, si la jornada laboral es de 12 horas, 300 libras, que son 300 jornadas, son 3.600 horas. Y el 20% no son 600, son 720. De la misma forma, 600 libras son 7.200 horas, no 6.000. Y por tanto, el 20% de 7.200 son 1.440. Sí. Vale, horas. vale. Es decir, que todo se resuelve, que no sé si es un error de la edición alemana o de la traducción de Wenceslao Rosses, cambiando el 12 por 10. Si hay trabajos de 10 horas, entonces cuadra todo lo que dice. Sí, sí. En principio sí. Bueno, ¿algún comentario más? No, yo por mi parte no, ¿eh? Pues yo tampoco. Vale, voy a parar. No parece que tampoco hice nada, pues voy a parar aquí.